Si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación. De pronto, más fácilmente, hay otra traducción que lo dice de la siguiente manera. Hijo, si tratas de servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Qué nos está queriendo decir aquí las Sagradas Escrituras en Eclesiástico 2:1? Que si estamos empezando un proceso espiritual serio, un proceso de conversión serio y coherente, mis hermanos, preparémonos para la batalla, porque lo que se viene son tentaciones. Lo que se viene es una pelea espiritual, porque el demonio no va a querer que nosotros renunciemos a la vida de pecado. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Bien, mis hermanos, espero que hayan tenido una semana muy bonita de la mano del Señor, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pues bien, mis hermanos, les cuento que la charla de hoy es una charla muy importante. Muy importante en realidad. Pero antes de que comencemos con nuestra charla, pues vamos a poner esta charla, esta lección en manos del Señor, en manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que por su intercesión podamos también entonces pedir la venida del Espíritu Santo y que no sean ni mis palabras, ni nuestro propio entendimiento solo humano, sino que sea el Señor guiando lo que yo voy a decir y guiando nuestros pensamientos para que las palabras y todo lo que se vaya a decir en esta lección pueda ser de la mano del Señor, de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, y que podamos tener con esto una gran bendición también para nuestra vida, que podamos poner esta lección en práctica, porque es una lección que nos va a ayudar en nuestro diario vivir para que podamos vivir precisamente como buenos católicos en la coherencia de la fe y a rechazar de tajo el pecado de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. La tentación y el pecado. Es una charla que prácticamente, mis hermanos, son dos charlas en una. Así que como el tiempo apremia, entonces vamos a arrancar con la tentación. ¿Listo? Entonces, hermanos, ¿qué es la tentación? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues a ver, allí donde cada uno está sentadito, cada uno levante la mano el que ha sido tentado alguna vez en su vida. Yo he sido tentado muchas veces en mi vida. Supongo que todos los que están ahí del otro lado también han de haber levantado la mano. Ahora, nuevamente, levante la mano el que se ha confesado de esas tentaciones. ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Cuántos levantaron la mano? Les pregunto, muchachos, ¿por qué? ¿Por qué se confiesan de una tentación? Las tentaciones no se confiesan, porque es que la tentación no es un pecado. Y vamos a empezar por esto, vamos a resolverlo, ¿ya? Porque de ahí muchas veces parte también el tema de los escrúpulos. A veces personas pueden llegar a pensar que los pensamientos o las tentaciones que les llegan las consideran ya como si fuesen un pecado y hasta se confiesan de eso. Y no, entonces vamos, mis hermanos, a entender bien qué es lo que es la tentación, ¿ya? A ver, la tentación en sí misma no es un pecado, a no ser, ojo, a no ser que uno mismo se las haya propiciado, a no ser de que uno mismo se las haya propiciado. Es decir,
que uno mismo se exponga a la tentación voluntariamente. Salvo con esa excepción, la tentación no es un pecado. ¿Listo? Hay que ir entendiendo entonces esa parte. Pero ¿cómo así que uno mismo se exponga a la tentación? Claro, si usted mismo se pone entonces a buscar en internet o en redes sociales lo que no se le ha perdido, por ejemplo, eso es exponerse a la tentación. Eso es exponerse a la tentación. Ay, yo no sabía que me iba a encontrar con esto. Ojo, una cosa es no saber, por ejemplo, yo estoy navegando aquí mismo en YouTube, viendo canales religiosos y resulta que aparece una propaganda maluca. Pues me volteo, espero, la quito, lo que sea, es diferente. Ahora, si yo mismo soy el que sé que estoy buscando una página donde sé que me aparecen cosas que no tendría por qué estar viendo, pues yo sé yo mismo que no me voy a exponer a ese tipo de cosas. Si yo voluntariamente me expongo a la tentación, ahí sí hay un pecado. De resto, no. Entonces, esa es como la excepción. ¿Listo? Hermanos, la tentación es la incitación, la invitación al pecado. ¿Ya? Incitación o invitación al pecado. Y esta puede provenir de nuestros tres enemigos espirituales. A ver, los que ya van aquí en proceso, me imagino que ya deben saber cuáles son. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos del alma? Los tres enemigos espirituales. El mundo, el demonio y la carne. ¿Listo? Entonces, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, las que le atraen, las que le seducen. Esto lo podemos ver, mis hermanos, en Santiago 1:14, para que también vayamos teniendo ahí como esas referencias. Santiago 1:14. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y le seducen. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Es que no todo el mundo va a ser tentado de la misma manera, ¿cierto? Hay personas que de pronto les cuesta más el tema de la gula. Por ahí es donde se les va a pegar entonces el tema de la tentación. Pero, por ejemplo, a mí eso es algo que a mí, por ejemplo, no me afecta. Entonces, a mí me llega una tentación de gula, pues puedo ni darme cuenta porque ni me afecta. Pero como yo les había dicho, a veces a mí una de las cosas que más me puede afectar porque vengo arrastrando desde mi proceso de antes puede ser el tema de la soberbia. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde de pronto me puede costar. Entonces, yo tengo que saber identificar cuáles son ese tipo de cosas en las que de pronto yo puedo ser más débil para poder identificar cuando llegan las tentaciones y poder luchar contra ellas. Como decíamos en clases anteriores, una máxima de la guerra es conoce a tu enemigo, ¿cierto? Si nosotros no conocemos cuáles son nuestras propias debilidades, dado que uno de nuestros enemigos es también la carne, mundo, demonio, carne, nosotros mismos, si nosotros no conocemos nuestras propias debilidades, pues nos va a ser muy difícil también entender cuáles son las tentaciones y cuáles no, ¿cierto? Entonces, no es pecado sentir la tentación, sino únicamente consentirla. Es diferente. O sea, aceptarla y complacerse voluntariamente en ella. ¿Ya? A ver, para muchas personas que han iniciado un proceso de conversión y de caminar espiritual, las continuas tentaciones se convierten en una fuente de tormentos y de sufrimiento. Para ellas fue escrito lo que anunció la Sagrada Escritura en Eclesiástico 2:1. Si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación. De pronto más fácilmente hay otra traducción que lo dice de la siguiente manera. Hijo, si tratas de servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Qué nos está queriendo decir aquí las Sagradas Escrituras en Eclesiástico 2:1? Que si estamos empezando un proceso espiritual serio, un proceso de conversión serio y coherente, mis hermanos, preparémonos para la batalla, porque lo que se viene son tentaciones. Lo que se viene es una pelea espiritual, porque el demonio no va a querer que nosotros renunciemos a la vida de pecado. El demonio no va a querer que nosotros renunciemos a todo eso que hemos arrastrado y que nos ha alejado de la vida en Dios. Entonces, por eso es que vamos a recibir muchas tentaciones, pero no solamente el demonio, como les decía, mundo, demonio y carne. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados. Entonces, si el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos, padeció las tres tentaciones en el desierto, pues
¿cuánto más las tendremos que padecer nosotros, que somos la debilidad misma? Además, el enemigo de la salvación es el más interesado en atacar a quienes van por un camino de conversión y de santificación. O sea, si nosotros empezamos este camino espiritual, el enemigo de nuestra salvación va a estar más interesado en nosotros que en aquellas personas que ya están en una esclavitud de pecado. Hombre, pero ¿por qué? Yo lo explicaba también en otra charla que creo que fue el santo cura de Ars, y si no, pues me corrigen allí, un santo al que veía, por ejemplo, un muy buen sacerdote ascético lleno de demonios alrededor. Ya, él tenía como una visión de almas, visión de espíritus, y se da cuenta que este santo sacerdote tenía montones de demonios alrededor, pero veía, por ejemplo, entrando a los burdeles personas y había un demonio por cada 10 personas, por ejemplo, ahí, como echando ojo nada más. Y entonces el santo cura de Ars, creo que era, se preguntaba, pero ¿por qué? Si esta persona es tan santo y los otros son tan pecadores. Y el Señor, obviamente, ¿qué le revelaba allí? ¿Qué le estaba diciendo? Pues claro, es que obviamente va a necesitar el demonio muchos más demonios para atacar a una persona que quiera estar en el camino de fe que aquellas personas que prácticamente ni siquiera necesitan ya ser tentados, porque están esclavizados ya del pecado. Entonces hay muchas personas que en el mundo me van a decir, pues que yo no siento tentaciones, pues que ¿quién lo va a tentar si no hay necesidad? Si vives una vida de pecado y de libertinaje, entonces pues obviamente ni siquiera hay necesidad ya de ser tentado. Pero las personas que estamos tratando de vivir en un camino de fe, claro, ¿para qué somos tentados? Para que nos alejemos del camino de la fe. Pero también las tentaciones son oportunidades de demostrar lo mucho que amamos a Dios. Entonces, otro santo afirmaba que el gran peligro para una persona sería no tener tentaciones. Eso sería un gran peligro, no tener tentaciones. Más de uno se preguntará, ¿pero cómo así? ¿Por qué? Pues si yo no tengo tentaciones, no peco, no. Pues resulta, mis hermanos, que si no se tiene tentaciones, pues nos devora el orgullo y empezaríamos a despreciar a los débiles. Otra santa, por ejemplo, decía, a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones, porque se puede enfriar mucho en su vida espiritual. A nosotros las tentaciones nos ayudan también a rogarle al Señor que nos ayude, para que nosotros aprendamos también a confiar más en el Señor, ¿sí o no? Porque es que si nosotros empezamos a creernos ya muy santos, porque, no tengo ni tentaciones siquiera, ya vamos a empezar a señalar, así como el publicano en el templo. Uy, gracias, Señor, porque yo no soy como esta gente pecadora. No, 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 no. Ojo, mis hermanos, también hay que verle un lado positivo a esto. ¿Para qué Dios permite que seamos tentados? Para que confiemos más en Él y de esta manera imploremos su misericordia. ¿Para qué más lo permite? Para que desconfiemos. ¿De quién? ¿De quién debemos desconfiar? De nosotros mismos. Para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia al mal. Para que reconozcamos, nuestra falta de fuerza en la lucha contra el pecado. Y este reconocimiento, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a la humildad. Mi gran amigo San Agustín, él decía que obviamente pues recordando su vida tan manchada e indigna, él repetía, no hay falta que un ser humano haya cometido que yo no pueda cometer. Entonces, somos débiles, mis hermanos, somos débiles. Entonces, ¿para qué más permite el Señor que nosotros podamos ser tentados? Ojo, el que lo permita no quiere decir que Dios nos ponga la tentación. Dios no pone tentaciones. Dios no nos pone a nosotros una maldad, pero permite que nosotros seamos tentados. ¿Listo? ¿Para qué más lo permite? Pues para que seamos más comprensivos y misericordiosos con los que son débiles. El mismo San Bernardo decía que a muchas personas les conviene ser débiles y de poca resistencia, para que así sepan comprender a los pobres pecadores, que más caen por debilidad que por maldad. ¿Ya?
Entonces, para que vamos entendiendo. Lo que no destruye, fortalece. ¿Sí o no? Lo que no destruye, fortalece. Así entonces las tentaciones que no logran acabar con nosotros, las que no nos logran hacer caer en pecado, las que combatimos y superamos, nos hacen cada vez más fuertes en el combate espiritual. ¿Listo? Entonces, la tentación sucede a veces para saber cuánto amas. Si de verdad estás comprometido, como les decía, Dios las permite porque nos ama. En el Padre Nuestro nosotros no decimos y quítanos las tentaciones y líbranos del mal. No, eso no es lo que decimos. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No le decimos que nos quite las tentaciones, decimos que no nos deje caer en la tentación. ¿Qué es caer en la tentación? Pecar, ¿cierto? Entonces no es que nos quite las tentaciones, nosotros luchamos contra las tentaciones, muy bien. ¿Y qué le pedimos a Dios en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, ¿sí o no? Entonces no nos dice que las quite. O sea que Dios pone las tentaciones, repito, no. Dios las permite, pero no las pone. Dios no puede proponer a nadie el mal. ¿Listo? Que nos quede muy claro esto, mis hermanos. Amar a Dios durante el grupo de oración, fácil. Durante la misa, maravilloso. ¿Quién no ama a Dios durante la misa? Frente al Santísimo, amar a Dios, una belleza. Durante el proceso de consagración, amar a Dios, amar a la Virgencita, una maravilla, qué belleza, ¿sí o no? En un retiro espiritual, facilísimo. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil, mis hermanos, es amar a Dios en el momento de la prueba. Ahí sí que es duro. Vamos a hacer memoria, un recorderis. ¿Se acuerdan, mis hermanos, de nuestro queridísimo y amadísimo primer papa de la iglesia, el apóstol San Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo Pedrito al Señor en la última cena? ¿Qué le dijo? Señor, yo iría a la cárcel por ti, moriría por ti. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Pedrito, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, 3 doritos más tarde, yo no conozco a ese hombre, nunca lo he visto, ¿sí o no? Hermanos, a Pedro lo paró un gallo. ¿Ustedes se imaginan si nosotros tuviéramos un gallo que cante cada vez que le prometemos algo al Señor y fallamos? Ese gallo estaría ya disfónico. Pongo el gato, firma y sello, ¿sí o no? Muchachos, anoten por favor esta frase. Anoten por favor esta frase que nos va a servir demasiado en nuestro camino espiritual. La frase es la siguiente: soy más débil de lo que creo. Repito, soy más débil de lo que creo. Esta, mis hermanos, es una clave en la vida espiritual para no exponernos. Bien, ahora debemos saber que las tentaciones nos pueden llegar, como ya lo hemos visto, según nuestros enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio. Entonces, ¿de qué forma nos puede llegar la tentación en la carne? Pues uno se puede tentar a sí mismo, pensamientos que nos llegan. Por ejemplo, cuando nos exponemos a nosotros mismos, como bien decíamos ahorita, ¿cierto? Ahora, también hay tentaciones que nos pueden llegar del mundo. Esas tentaciones del mundo son las que nos proponen por fuera, que nos llegan del ambiente de pecado, de nuestro entorno, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando estamos en un almuerzo familiar y empiezan a hacer chistes sobre el Señor. Uy, hay una tentación. Imagínese usted entonces la tentación de reírse de un chiste hacia la iglesia, ¿ya? O cuando empiezan entonces usted a decirle, usted es un fanático, una fanática religiosa, ¿ya? Porque entonces empiezan a decirle, ya llegó el curita, ya llegó la monja, ¿sí o qué?
empiezan ese tipo de tentaciones también desde fuera, o los que, por ejemplo, todavía están estudiando en el colegio, tentaciones son las que ustedes ven por fuera. Por ejemplo, a los hombres, un montón de mujeres tristemente mal vestidas, o un montón de argumentos o pseudo ideologías contrarias a la fe, que si una persona está mal formada, entonces tranquilamente puede alejarse de la iglesia. O sea, hay muchísimas tentaciones que vamos a empezar a recibir del mundo. También podemos recibir entonces tentaciones del demonio. Y ojo, que estas son las menos comunes. Son las menos comunes. La tentación demoníaca se distingue de la tentación de la carne en que esta del demonio es muy intensa, es muy fuerte y es así, repentina, llega en un momento, pero también dura poco, ¿ya? El tema es que podamos sobrellevarla y sobrepasarla. A mí me gusta poner un ejemplo de este tipo de tentación, un ejemplo que ponía mi gran amigo Wilson Tamayo, que si llega a dar la charla, un gran saludo a mi hermano, un abrazo. Wilson cuenta que él una vez tuvo una tentación demoníaca fuertísima. Él cuenta que iba a visitar a una amiga que vivía en un segundo piso y que iba subiendo unas escalas, ¿cierto? Y que subiendo las escalas, cuando iba por ahí por la mitad, sintió una convicción. Ojo, ojo, mira cómo llegó esta tentación. Sintió una gran convicción en el corazón de que Dios no existe. Y ya teniendo su proceso de consagración, teniendo argumentos para la existencia de Dios y tenía como una convicción fuertísima en el corazón, Dios no existe. ¿Y qué hizo en ese momento Wilson? Ahí, en plena calle, subiendo esas escaleras, a la luz donde estaba todo el mundo, ¡pum! Se tiró ahí mismo ahí de rodillas y empezó a hacer el credo. Empezó a hacer, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué dice Wilson? Terminó de rezar el credo y se fue a la tentación. Y jamás volvió a tener una tentación hacia la existencia de Dios. Jamás. Pero fíjense que eso fue una tentación demoníaca. O sea, ¿a qué se estaba exponiendo él ahí en ese momento? A nada. ¿Qué tenía él como del mundo, algo así? Nada. Fue una tentación demoníaca, fuertísima. Una convicción de que Dios no existe. ¿Y cómo la contraatacó? ¿Qué fue lo que hizo en ese momento? ¡Pum! De una al piso, de rodillas y el credo. Entonces hay que aprender a contraatacar las tentaciones. Y es a lo que vamos a ir en este momento. ¿Cómo vencer las tentaciones? Porque es que muy bueno entonces uno entonces aquí simplemente decir, ah, sí, ahí existen las tentaciones. Bueno, pero entonces yo ¿cómo hago para luchar contra ellas? ¿Sí o no? Entonces vamos a explicar dos formas de vencer las tentaciones. La primera, mis hermanos, de la mayoría, ojo, de la mayoría de tentaciones se huye. Es mejor decir, aquí corrí que aquí pequé. Mejor decir, aquí corrí que aquí pequé. ¿Ya? Pero, ojo, que hay tentaciones en nuestro ego donde podemos ser humillados. Allí somos tentados en la soberbia. Y de esas tentaciones, de esas sí queremos huir, en vez de practicar ahí la humildad, el silencio, ¿ya? La mansedumbre. En cambio de las otras, de las de la triple concupiscencia, las tentaciones que nos llegan por el poder, el tener y el placer, de esas sí nos creemos muy santos y creemos que somos capaces de aguantarlas, ¿ya? No, mis hermanos, de ese tipo de tentaciones es mejor decir aquí corrí que aquí pequé. ¿Por qué? Por la frase que ya escribimos, porque soy más débil de lo que creo. Y vamos a repetirla, soy más débil de lo que creo. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, de la gran mayoría de tentaciones, la forma de contraatacar es huir. Y eso no es cobardía, eso se llama santa prudencia. ¿Listo? Segunda, forma de contraataque contra las tentaciones. Bien, lo podemos hacer de otras dos maneras. La primera es de forma directa. ¿Cómo así que de forma directa? La forma directa es haciendo lo contrario de lo que la tentación nos propone, es decir, con una virtud contraria al tipo de tentación que estemos teniendo en ese momento. Ejemplo, que tenemos la tentación de criticar a alguien.
Pues bien, entonces de forma contraria vamos a alabar a esa persona en vez de criticarla. Obviamente no vamos a alabar su pecado, no. Vamos a alabar alguna virtud que tenga la persona, algo que tenga bien. Y si no podemos en ese momento, mis hermanos, entonces en vez de criticar, huimos de ese momento de tentación. ¿Listo? Otra forma de huir es quedarse callado, no hacerlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a la tentación de la pereza, ¿cómo la contraatacamos? Con la virtud de la diligencia, ¿ya? Que usted tiene mucha pereza de levantarse y le sonó la alarma, ¡pin! De una, la apaga y vuelve y se queda dormido otro ratico, vuelve y suena la alarma, ¡pum! Otra vez. ¿Quién le está tentando a usted de eso? Usted mismo. Usted mismo está tentándose con la pereza, ¿ya? Entonces, nada, contraataque, sonó, bien, el segundo heroico, para arriba, de una, me levanto. ¿Por quién? Por Dios, porque lo amo, ¿sí o qué? Bien. Otra, la soberbia, ¿con qué la contraatacamos? Con la humildad, como decíamos, con el silencio. A la impureza, con la castidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues mortificando nuestra carne, aprendiendo a controlar nuestra voluntad, ¿ya? Con el ayuno, ese tipo de temitas, esas cosas las vamos a ir viendo también más adelante, pero es el tipo de cosas que vamos a poder ir aprendiendo, ¿listo? La segunda, mis hermanos, es indirectamente. Y esta manera indirecta es distrayéndonos o pensando en otra cosa que absorba nuestra mente, pero no cosas malas, obviamente, cosas buenas, cosas que sean de edificación, ¿sí o no? O ponemos una canción de un cantante católico que nos guste mucho y empezamos a cantarla, eso es eficaz, ¿sí o no? Una canción, porque a uno se le pegan las canciones. Entonces, por ejemplo, empiezan a llegar unas tentaciones, bueno, voy a poner musiquita, pum, pongo la musiquita y empiezo a cantar o empiezo a hacer jaculatorias, ¿cierto? Entonces, este segundo procedimiento es el más eficaz tratándose de tentaciones contra la fe y la pureza, ¿ya? Entonces, es muy importante hacer jaculatorias cuando tenemos este tipo de tentaciones. Ay, William, ¿y qué son las jaculatorias? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Hermanos, las jaculatorias son oraciones cortas que podemos y deberíamos repetir a lo largo de nuestra jornada. Ejemplo, dos que a mí me encantan. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Santísima. ¿Sí o no? Otra, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. A mí me encantan esas dos jaculatorias. Pero cada quien puede hacer un montón. San José, terror de los demonios, socórrenos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Ese tipo de ejaculatorias, así, oraciones corticas, son excelentes. Llega un momento de tentación, bien, empiezas una ejaculatoria o empiezas una Ave María. Sigo con la tentación, otra Ave María. Bendito sea Dios. Se toca hacer 10 Ave Marías mientras se va la tentación pesada, güey, Ave Marías. ¿Listo? Entonces, otra ejaculatoria muy bonita que ya la hemos aprendido aquí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Listo, mis hermanos. Entonces, el tema de las tentaciones, sí podemos luchar contra ellas. Simplemente que tenemos que ser conscientes de que soy más débil de lo que creo. Entonces, finalmente, en esta cuestión de las tentaciones, si hemos logrado vencer la tentación, hemos de darle humildemente las gracias a Dios si salimos victoriosos. No es que, yo tan teso, uy, yo soy, qué santazo como estoy luchando contra las tentaciones. No, nosotros, junto a Dios, estamos luchando de la mano del Señor y de la Virgen María. Ya son las que nos empezamos a creer, entonces pues que ya somos tan santos que vamos a empezar en vez de caminar, vamos a levitar a ras de piso, ¿sí o no? No, listo. O si llegamos a caer en la tentación, mis hermanos, arrepentirnos en el acto, si caímos en esta, y aprovechar esa lección para otras ocasiones. ¿Listo, mis hermanos? ¿Claros con el tema de la tentación? ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el pecado. ¿Ya? Hermanos, el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado lo podríamos definir sencillito como el gran asesino. ¿Qué es el pecado? Es el gran asesino. ¿Listo? A ver, ¿por qué decimos que el pecado es el gran asesino?
porque es que el pecado es capaz de llevar a las almas a la muerte eterna, a la condenación, a la privación total del bien supremo para el que fueron creadas. ¿Y cuál es este bien supremo? Dios. Por tanto, el único mal real que le puede acontecer al hombre es el pecado. Pues todos los demás males, enfermedad, crisis económicas, sufrimientos, etcétera, todo esto tiene repercusiones temporales y pasajeras. Pasajeras. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar separado del amor de Dios. Y esta separación solamente se da por el pecado. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, definimos del pecado como el gran asesino, pero vamos a dar como una definición de cuaderno. Esas definiciones que podemos tener si alguien nos dice, bueno, defíname pecado. Bien, el pecado entonces en general se puede definir y lo podemos hacer con San Agustín, que dice así, abro cita, una palabra, una obra o deseo contra la ley eterna. Repito, ¿qué es el pecado según San Agustín? Una palabra, obra o deseo contra la ley eterna. O como dicen otros, una transgresión voluntaria de la ley de Dios. ¿Listo? Entonces, el pecado es una ofensa a Dios, como nos lo dice el Salmo 51:6. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. ¿Ya? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. ¿Ya? ¿Qué les dijo la serpiente a Eva? Serán como dioses, se les abrirán los ojos, conocerán el bien y el mal. Esto lo vamos a profundizar mucho en el tema de la nueva era, esa parte en el Génesis. Pero en este momento, eso fue lo que abrió las puertas del pecado. Eso fue lo que nos genera a nosotros la caída. Ya, mis hermanos, que le creímos. Ah, ¿cómo así que le creímos y eso fueron Adán y Eva? Enseguida vamos a explicar bien esa parte, pero sí. O sea, porque hay muchos que pueden pensar, eso es injusto, si fueron ellos dos, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Claro que sí, ya vamos a ver por qué. Pero entonces, el tema es, la serpiente tentó a Eva y Eva le creyó. Y Eva le transmitió esto mismo a Adán y Adán también le creyó. ¿Listo? El pecado es así. Amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. ¿Saben quién dijo eso? San Agustín. ¿En dónde lo dijo? En un libro hermosísimo que ojalá, si no lo han leído, pueden sacar la oportunidad de leerlo. Es un poco larguito, pero es maravilloso. Es un libro de San Agustín que se llama La ciudad de Dios. Y esto les acabo de decir está en el capítulo 14:28. El pecado es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y eso también hace eco el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1850. Numeral 1850 del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, ahí, primer tareita, leer Génesis 3, la caída. Porque esta, mis hermanos, es la historia más triste de la humanidad. Entonces, ahí les queda, mis hermanos. Leer la historia más triste de la humanidad. El pecado original. Esa es la historia más triste de la humanidad, mi hermano. Mis hermanos queridos. El pecado original se nos borra, sí, en el momento del bautismo. ¿Ya? Ahí se nos borra el pecado original. ¿Por qué es que nosotros debemos cargar con ese pecado que cometieron Adán y Eva si nosotros no hemos cometido ese pecado? Eso es muy sencillo de explicar, mis hermanos. Ellos son nuestros padres espirituales que hicieron un mal negocio. Es decir, la desobediencia que fue un mal negocio. ¿Por qué les digo que un mal negocio? Porque vamos a entenderlo de esa manera mucho más sencilla. Si yo como padre de familia
tengo, digamos, los ahorros para la educación de mis hijos, ¿ya? Tengo los ahorros para la educación de mis hijos. Y resulta que llega alguien con el super negocio de la vida, donde me dice que tengo que invertir todos los ahorros de mis hijos ahí y que yo voy a ganarme el doble, que ya es un montón de gente lo ha hecho y todos lo han ganado, así como cuando normalmente conocemos ese tema de las pirámides y todo eso, que supuestamente no tienen que invertir nada y al final de cuentas sí, tienen que invertir un montón para poder supuestamente ganar, y hay gente que incluso ha terminado en la quiebra total de cuenta de eso. Pues bien, digamos que yo hago caso, invierto los ahorros de mis hijos en un mal negocio y pierdo todo. ¿Será que las consecuencias de esa decisión mía afectan a mis hijos? Obvio, obvio que sí. Entonces, por mi mal negocio, suena injusto, pero los perjudicados también son mis hijos. ¿Sí o no? Entonces, por el mal negocio espiritual que hicieron Adán y Eva, nuestros padres, pues todos tenemos que sufrir esa consecuencia. Y por eso todos nacemos con el pecado original. Si eso se quedara hasta ahí, pues sí, súper injusto, obviamente, obvio. Pero resulta que dejó de ser injusto en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo se hizo colgar de una cruz por nosotros. Él pagó ese mal negocio. Él repuso ese negocio que perdimos para que pudiéramos volver entonces a estar allí, ¿ya? Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eso se trata de la redención, de que ese mal negocio que hicieron nuestros padres, Jesús lo enmendó con su sacrificio. Él enmendó por nosotros ese mal negocio. Y por eso es que nosotros en el bautismo podemos borrar ese pecado original, pero nos queda una huella. ¿Y esa huella es cuál? La concupiscencia de la que hablábamos también en clases anteriores. ¿Ya? Esa inclinación desordenada al pecado. Pero la inclinación no es pecar. Quien en última instancia toma la decisión de pecar es cada uno. ¿Ya? Cada uno de nosotros. Y entonces hay un pecado original y un pecado actual. El pecado original con el que nacemos nosotros y que se borra en el bautismo. ¿Listo? Pecado actual, los que cometemos nosotros en el común y silvestre de los casos. ¿Listo? Ese se llama pecado actual. Y ese pecado actual, hay dos tipos de pecado actual, que ahí vamos empezando a entrar así como viene en todo lo que es la materia. ¿Listo? Pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal es el pecado llamado grave y el pecado venial es el llamado leve. Ah, pecado es pecado, dirán muchos de nuestros hermanos separados. Sí, pero es que hasta el mismo San Juan hace la distinción. No todo pecado nos lleva a la muerte. Eso lo vamos a entender con el tema del purgatorio, pero no todo pecado nos lleva a la muerte. Entonces hay pecados, como dice el mismo San Juan, hay pecados que incluso se pueden perdonar en la otra vida. Pero el único pecado que no se perdona en la otra vida, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? La blasfemia contra el Espíritu Santo, mis hermanos, yo no lo entendía. Yo no lo entendía y después de mi conversión yo estaba triste. Yo estaba triste hasta que un santo sacerdote me lo explicó. ¿Por qué? Porque yo pues asumí, yo cuántas veces no hablé también en contra del mismo Espíritu Santo. Entonces yo decía, pues yo para qué me convertí, si yo también ya blasfemé contra el Espíritu Santo y si ese es el pecado que no tiene perdón, pues entonces pues yo no tengo perdón, ¿para qué me convertí, cierto? Pero no, esa no es la definición de blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, mis hermanos, es no querer ser perdonados por Dios, renunciar y rechazar la misericordia de Dios, ¿ya? No arrepentirnos del mal que nosotros hacemos, del pecado. Ese pecado no se perdona. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser perdonados de ese pecado. Por eso es el único pecado que no se perdona, ¿ya? Dios nos puede perdonar a nosotros todo, menos de lo que nosotros no queramos ser perdonados. Entonces, por eso, ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra. ¿Listo?
Entonces, tenemos que hay dos pecados, el pecado mortal que es el grave y el pecado venial que es el leve, porque es obvio que hay niveles de gravedad. Ejemplo, ¿qué es más grave? ¿Aplazar la alarma del reloj 5 veces, como decíamos ahorita, porque me dio pereza levantarme? ¿O robar? O robar. Obviamente va a ser mucho más grave robar, ¿cierto? Entonces es importante distinguir esto porque no todo pecado nos lleva a la condenación. Entonces, vamos a entender primero lo que es el pecado mortal y después lo que es el pecado venial. Entonces, el pecado mortal mata adentro de nosotros, mata dentro el alma de la gracia. Ojo, es que lo que mata el pecado no es el cuerpo y lo que mata el pecado no es el alma. El alma no muere, es inmortal. Y nosotros, este cuerpo, muere cuando se muera, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que hace el pecado? Mata la gracia en nosotros. Entonces, ¿qué es eso de la gracia? Porque muchas veces hablamos de la gracia, la gracia, la gracia, pero ¿qué es la gracia? Empezamos a entenderlo bien, mis hermanos. La gracia es la vida de Dios en nuestra alma. Tomen nota. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Dios en nuestra alma. Es el don que Dios nos da y nos habilita para la salvación. La gracia es un don de Dios y nos habilita para la salvación, la gracia. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que perdemos? La gracia, la gracia. Entonces, el pecado mata la gracia. Es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, ¿cierto? Ese es el pecado mortal, la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. ¿Qué significa esto? Porque es que si nosotros lo leemos así, lo vamos a leer de una manera muy jurídica. Ah, sí, claro, la ley de Dios, tal cosa, la otra. Pero también tenemos que hablarlo en términos de amor, porque Dios es amor. ¿Qué significa un pecado grave? Mis hermanos, un pecado grave significa romper el corazón de tu Padre Celestial. El pecado grave es romper el corazón de tu Padre Celestial. Mejor dicho, cuando nosotros pecamos, le decimos a Jesús, no me importa que hayas muerto en la cruz. Cuando nosotros pecamos, lo que le decimos a Jesús es, no me importa que hayas muerto en la cruz. Eso significa el pecado. Si nosotros lo leemos como es la transgresión voluntaria de la ley, sí es una definición. Ah, pero ya no suena tan bonito cuando nosotros decimos, no me importa que hayas muerto en la cruz. Eso es lo que nosotros le gritamos a Jesús cuando pecamos. Pero para que haya pecado mortal, se necesitan tres condiciones. Tres condiciones. Bueno, mis hermanos, ¿cuáles son esas tres condiciones? Que sea materia grave, que haya pleno conocimiento y que haya pleno consentimiento. Vamos a explicar cada una. Materia grave. Materia grave es la que es precisada por los 10 mandamientos, ¿ya? Conforme a la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Esto lo podemos corroborar en Marcos 10:19 y en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1858. Catecismo 1858. ¿Listo? Entonces, la materia grave es cuando nosotros transgredimos de manera voluntaria alguno de los 10 mandamientos. ¿Listo? Ahora, segunda condición para que sea un pecado grave, pleno conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues que uno debe saber que eso que está haciendo es un pecado, ¿ya? O sea, se presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto o de su oposición a la ley de Dios. Entonces, yo debo saber que esto es pecado
para que en mí sea un pecado. Si yo no sé qué es un pecado, que eso era un pecado, pues no es pecado, ¿ya? Y ya vamos a explicarlo un poquito mejor porque alguno dirá, no, pues así, entonces mejor no saber, ¿sí o no? Y tenemos entonces el pleno consentimiento. ¿Y qué es el pleno consentimiento? Pues que si yo ya sé que esto es pecado y lo hago, o sea, el consentimiento es que yo voluntariamente decido hacerlo y lo hago, ¿ya? Ahí estoy consintiendo, consentir, ¿listo? Entonces, que sea materia grave, que sea de pleno conocimiento y pleno consentimiento. Vamos a poner un ejemplo práctico con uno de los mandamientos para que veamos cómo es que se debe aplicar esto, para entender cómo es el tema de cuándo es pecado y cuándo no. ¿Listo? Hay un mandamiento que nos dice a nosotros que debemos ir a misa cada domingo. ¿Cuál es este? A ver, TikTok, TikTok, TikTok. El mandamiento número 3. Santificar las fiestas. ¿Ya? Ir a misa el domingo. Más de uno, ay, ¿cómo así? Que si yo no voy a misa el domingo, eso es un pecado. ¿No sabía? Entonces no era pecado. No era pecado. No sabía, no era pecado. Y les aseguro, mis hermanos, que hoy en día, en pleno siglo XXI, hay millones de católicos que no tienen ni la menor idea de que no ir a misa un domingo es pecado mortal. Imagínense eso. Y posiblemente alguno de los que me está escuchando en este momento pueda ser uno de los católicos que no sabía que faltar a misa de domingo es pecado mortal. Pero ojo, que es que hay una cosa que es la ignorancia culpable y hay otra que se llama ignorancia invencible. ¿Ya? ¿Cuál es la ignorancia culpable? La ignorancia culpable es de la persona que no sabe porque no quiere saber, porque habiendo tenido todas las oportunidades para saber, simplemente no quiere saber. ¿Por qué? Porque sabe que si se le dice, o sea, por ejemplo, el que no haya querido ver este video porque ahí me van a decir qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Prefiero no saber, no oigo, soy de palo. ¿Sí o qué? Eso se llama ignorancia culpable, es decir, usted es culpable de su ignorancia porque voluntariamente no quiere saber. Eso se llama ignorancia culpable. Y hay otra que se llama ignorancia invencible. Y la ignorancia invencible es que la persona no ha tenido los medios, que nació en una familia atea y nunca nadie le explicó, nunca fue un catecismo, no tenía ni idea de ese tipo de cosas, nunca nadie le explicó eso. Hay personas que, por ejemplo, son católicos de toda la vida y que en ese orden de ideas fueron al catecismo, pero cuando eran niños se la pasaron todo el catecismo jugando, haciendo rondas o molestando al amiguito, lo que sea, papá, y nunca entendieron nada de lo que se explicó. Y fue la última vez que fueron a misa. Y entonces, sí, claro, la misa, la cosa, tienen como una cosa ahí general, vaga, y dicen, pues yo soy muy católico. ¿Por qué? Porque es que se muere un familiar y yo voy a misa. Son los que van a misa cuando se muere un familiar, cuando hay un bautismo, cuando hay matrimonio, pero así como que ir a misa los domingos porque es que sabe que es un compromiso espiritual tanto desde el amor como porque es que sabemos que es un pecado no ir a misa. Ahí hay una ignorancia invencible, el que no ha tenido los medios para darse cuenta de esto. Entonces, es materia grave. Digamos que una persona con ignorancia invencible. Vamos a poner los ejemplos. El de la ignorancia invencible. Entonces, ignorancia invencible. No es un católico, bautizado, bien. Materia grave, no fue a misa el domingo. ¿Es pecado? Sí, es pecado. ¿Esta persona de ignorancia invencible cometió el pecado grave? No sabemos. No sabemos. ¿Por qué? Porque si su ignorancia es invencible, no cometió pecado. Él no sabía que no ir a misa, perdón, que no ir a misa era un pecado. No lo sabía. Entonces no tenía pleno conocimiento. Es decir, le hacía falta la segunda, ¿cierto? Pleno conocimiento. No sabía. ¿Por qué? Porque voluntariamente, o sea, cumple con cuáles requisitos. Cumple con dos condiciones. Con que sea materia grave
y con voluntariamente cometer el acto. En este momento, en este caso, cometer el acto sería más bien no cometerlo, es decir, no ir a misa, ¿ya? Entonces cumple con dos, pero le falta una y es saber, el pleno conocimiento. Si no sabe que no ir a misa no es pecado, pues entonces no está cometiendo un pecado. Él está tomando la decisión porque no le gusta, por lo que sea, pero no tiene idea de eso. O el protestante que precisamente creció en una casa protestante toda la vida. Ah, usted es un pecador, ¿por qué no va a misa? ¿Y él por qué tendría que ir a misa? Pero no sabe lo que se está perdiendo, no sabe que eso sería un pecado. De hecho, en los mandamientos, para ellos, eso no es un pecado. El santificar las fiestas no lo tienen ellos como un mandamiento de ir a la misa, a la Eucaristía, no, para nada. Entonces, creo que pronto ahí me pueden ir comprendiendo, ¿listo? Materia grave, que sea materia grave, que usted sepa que eso es pecado y el pleno consentimiento. Ahora bien, ay, ¿cómo así? Entonces, yo hace 8 días iba a ir a misa y no fui. Ah, ¿por qué no fue? ¿Sabía que era pecado? Sí, sabía que era pecado. Voluntariamente decidió no ir a la misa. No, yo sí quería ir a misa, pero resulta que mi mamá se enfermó. Mi mamá se enfermó y yo me tuve que quedar en la casa cuidando a mi mamá porque no había nadie más que pudiera cuidar a mi mamá. En ese caso, usted no comete pecado, porque ahí prima la caridad. Eso sería ya una obra de caridad. Quedarse cuidando al enfermo, a la mamá en este caso, porque nadie más se puede quedar cuidando a la mamá. Entonces usted ahí se exime y no comete pecado. ¿Listo? Entonces mire que ahí no estaría cumpliendo con la última, el pleno consentimiento, porque es que no es que usted no quiera ir a misa, sino que la circunstancia en ese momento se lo impidió, pero no fue porque voluntariamente usted decidió, no voy a ir a misa, va a quedar viendo el partido de fútbol, ahí ya se haría pecado, ¿sí o no? Uy, no, yo no me puedo perder el partidito, no, a misa, ¿sí o no? Entonces, como para que podamos ahí entenderlos, mis hermanos. Ahora, los efectos del pecado mortal. Efectos del pecado mortal. El pecado mortal, mis hermanos, arroja a Dios de nuestra alma. Es como si lo estuviéramos sacando de nuestra alma a patadas. Imagínense ustedes que ustedes estén en una casa y que lo saquen de esa casa a patadas. ¿Cómo se sienten? Aparte de humillados, ¿sí o no? Pues bien, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, estamos sacando a Dios de nuestra alma. De la casa de nuestra alma lo sacamos a patadas. Y así como la misma posesión de Dios en nuestro ser es ya un gusto anticipado de la dicha celestial, o sea, tener a Dios en nuestro ser es ya un pedacito de cielo en nosotros, también perderle es un preludio de la condenación eterna. Porque es que, ¿cuál es la definición de infierno? ¿Cuál es la definición de la condenación? Es la autoexclusión de Dios, es la ausencia de Dios. Y si nosotros estamos sacando a Dios de nuestra vida con el pecado, pues ya estamos empezando a tener en nosotros un preludio de condenación. Entonces depende de nosotros. ¿Se fijan que no depende de Dios? Que hay gente que dice, es que ustedes amenazan siempre con la condena. No, eso es voluntario. Es voluntario. El que se condena no es porque Dios lo condene. El que se condena es porque se condena voluntariamente. ¿Ya? Con el pecado perdemos la gracia santificante, ¿ya? Por la que nuestra alma vivía una vida semejante a la de Dios, ¿ya? Es pues entonces una especie de suicidio espiritual. El pecado también puede ser llamado un suicidio espiritual. Otro efecto del pecado. Perdemos nuestros méritos pasados, los que habíamos acumulado con tanto esfuerzo, que hicimos una obra de caridad, que este ayuno lo ofrecí, que me enfermé y ofrecí este dolor por las almas del purgatorio. Mis hermanos, mientras estamos en gracia, todos estos méritos se suman a nuestra santificación, porque hay niveles de santidad, ¿ya? O sea, digamos que entre 10 personas, si se salvan los 10,
el tipo de santificación de cada uno no va a ser igual, va a ser conforme a los méritos que hayamos acumulado aquí. Por eso un santo no es igual a otro, ¿sí o no? Entonces, esos méritos que nosotros podemos ir acumulando con lo que nosotros hacemos bien hecho para la gloria de Dios, se pierden en el mismo momento en el que cometemos un pecado mortal. Se pierden todos esos méritos y no podemos merecer nada, cosa alguna, para el cielo. Todas nuestras obras en ese momento son en vano. Yo puedo ser un millonario y donar todas mis riquezas a los pobres. Y si no estoy en gracia, eso a mí no me sirve para el cielo. Nada, no me sirve. Me servirá para de pronto tener una gracia de conversión, pero también esa gracia yo la debo aceptar. Y si no la acepto, peor, ¿ya? Ahora, yo puedo no tener un solo peso y estar en gracia y ofrecer todos los días un santo rosario por la salvación de muchos, por la conversión de otros, por mi familia, por las almas del purgatorio. Eso tiene más méritos que haberme gastado toda una fortuna en los pobres. Claro que si obviamente tenemos forma y modo de ayudarle a los pobres, bendito sea Dios, la caridad prima, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, el catecismo es muy claro en afirmar que si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Esto lo vamos a encontrar en el numeral 1861. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el catecismo? Que nosotros debemos ser rescatados por el arrepentimiento. O sea, si nosotros cometemos un pecado y nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, ojo, ¿en dónde buscamos el perdón de Dios? Sacramento de la reconciliación, en la confesión. O sea, si nosotros no hacemos eso, ¿qué estamos causando? Causamos en nosotros la exclusión voluntaria del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. ¿Listo? Numeral 1861. Con razón es que algunos teólogos se atreven a decir que el pecado mortal es el infierno en potencia. El pecado mortal es el infierno en potencia. ¿Listo, mis hermanos? Bien, espero que hayamos comprendido el tema del pecado mortal. ¿Listo? Ahora, pecado venial. El pecado venial, a ver, más bien así, se comete un pecado venial cuando no se observa en materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Entonces, fíjense lo que decíamos ahorita del pecado grave, que eran las tres características, las tres circunstancias, ¿cierto? Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si nosotros nos falta, por ejemplo, ese pleno conocimiento, sí es un pecado, es pecado venial. O nos falta entero consentimiento, o sea, que voluntariamente no es que lo quisimos, pero que no está muy claro, puede ser un pecado venial. ¿Listo? Esto lo podemos ver, mis hermanos, en el Catecismo 1862. 1862. ¿Listo? ¿Cuáles serían entonces los efectos del pecado venial? El pecado venial, ojo que no priva al alma de la gracia santificante. O sea, los méritos, que por ejemplo no perdemos los méritos que vamos teniendo para nuestra propia santificación, ni tampoco perdemos el amor divino que tenemos en nuestra alma. Pero sí priva al alma de gracia y mérito que hubiese recibido si hubiese vencido a la tentación. Es decir, cuando nosotros salimos victoriosos en un momento de tentación, esto también es un mérito que acumulamos para nuestra santificación. Pero cuando cometemos un pecado venial, perdemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, también es causa de que disminuya nuestro fervor, nuestra espiritualidad. Cuando nosotros empezamos a tener pecaditos veniales y empezamos a sumar, aparte de que estamos acumulando tantos que ya termina siendo casi que un pecado grave,
porque como que no nos importa porque son simplemente pecados veniales, entonces eso nos hace a nosotros empezar a caer en la tibieza, disminuye nuestra espiritualidad, nuestro fervor. O sea, esto quiere decir que va llevando el alma poco a poco a la tibieza espiritual, ¿ya? Nos vamos acomodando en la mediocridad y vamos cayendo en un conformismo de creer que basta simplemente con no pecar mortalmente. Ay, de que yo no peque mortalmente, no importa lo demás, ¿cierto? Eso se llama mediocridad espiritual. Y el mayor peligro que entraña el pecado venial es el de ir preparándonos poco a poco en nuestra alma para caer en pecados mortales, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque es que los pecados veniales alimentan nuestra inclinación al placer prohibido y por otra parte, pues disminuye las gracias de Dios. Entonces, no es que nos dé lo mismo pecar venialmente, para nada. Entonces, el pecado es un desprecio que hacemos a la fuente de agua viva, la única que puede calmar la sed de nuestras almas. Y preferimos a esta agua de cisterna rota, ¿ya? Preferimos un agua enlodada al agua viva de Dios. ¿Cuál es el agua enlodada? Si nosotros pudiésemos observar el alma, lo podríamos comparar es como tener un vaso de agua cristalina y pura en un momento de sed tremenda, al lado de un vaso con lodo y porquería. Si nosotros pudiéramos ver esos dos vasos, ¿cuál escogemos para calmar nuestra sed? Obviamente, el vaso de agua pura y cristalina. Ah, pero como no estamos viendo el alma, entonces por eso pecamos como si no hubiese consecuencias, ¿ya? Ese es el problema, que como no tenemos esto palpable ante nuestros sentidos, como no estamos viendo la porquería del pecado de una manera latente, sino que después lo experimentamos es con consecuencias incluso a veces acá en la tierra, ahí sí nos damos cuenta, pero después de, no en el momento de. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que siempre saber que estamos escogiendo es el agua cristalina y pura. Vamos a poner un ejemplo de pecado venial con la mentira. ¿La mentira es un pecado? Sí. En todo momento la mentira es pecado, ¿ya? Pero pues obviamente va a haber grados. Hay grados. Ejemplo, que alguien llega tarde al trabajo. Alguien llegó tarde al trabajo o a una cita y dice, hombre, ¿por qué llegaste tarde? No, hombre, es que había un trancón. Había un trancón. Mentiras, que no era que había un trancón. Le cogió el día porque se acuerda que empezó a darle a la alarma del reloj 5 veces porque le dio pereza y todo esto. Bueno, un pecado venial, más otro pecado venial, de diciendo la mentira, de que por qué llegó tarde. No, porque es que está en un trancón tremendo. Ese tipo de mentira no es una mentira que sea un pecado grave, no. Es un pecado que sí, obviamente es una mentira venial, es un pecado venial, leve, pero es una mentira, es un pecado y ojalá de confesión también, que solamente podemos y debemos confesar los pecados graves, no, ojalá también pudiéramos confesar los pecados veniales. Digamos una vez al mes que hagamos una confesión con examen de conciencia de lo que podemos tener en este mes, pues miramos, si tenemos un pecado venial que sea recurrente, lo confesamos para que empecemos también a recibir esa gracia de ir mejorando allí, de santificarnos allí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería una mentira que sí sea un pecado grave? Pues una persona que, por ejemplo, se meta en un hogar a decir mentiras y a destruir una familia. Una mentira. Que por ejemplo llegue una mujer X, y que coja y llame a la esposa y decirle, usted no sabe con el tipo que usted se metió, la están engañando, ¡pum! Y colgó el teléfono. Resulta que es una mentira. Tranquilamente, esa mentira, por la envidia de pronto esta persona que ve que tienen un hogar bonito, una familia bien constituida, y como ella no puede tener eso, no lo ha logrado conseguir, entonces de pura envidia coge y trata entonces de destruir eso, porque ella, lo que ella no tiene lo quiere destruir. Ahí, esa mentira es un pecado gravísimo, gravísimo. Y fíjense que totalmente, materia grave.
pleno conocimiento. Ella sabe que lo que está haciendo no está bien, ¿sí o no? Y pleno consentimiento, va y lo hace. Pecado gravísimo, destruir una familia, que es el núcleo de la sociedad. Entonces mira la diferencia entre llega tarde porque estaba en un trancón, y después va el jefe y mira en el Waze y no, verdecito, todo sí o no. Entonces, ahí tenemos que ir dándonos cuenta, muchachos, que sí, hay niveles, pero no quiere decir que no sean pecados, ¿ya? Solo que los que nos llevan a condenación son pecados graves. ¿Listo? Dentro del pecado, mis hermanos, también hay otros cuatro tipos, pero que tienen que ver con todo lo que ya hemos dicho, pero es como para clarificar mucho más a la hora de nosotros entender cómo es que nosotros podemos llegar a caer en algún tipo de pecado. ¿Listo? Entonces hay cuatro tipos de pecados: de ignorancia, de debilidad, de frivolidad y de maldad. ¿Ya? Fíjense esos cuatro: ignorancia, debilidad, frivolidad y maldad. Y voy a poner aquí un ejemplo sencillito. Bueno, no traje el agüita para tomar, pero bueno, voy a poner el ejemplo con, por ejemplo, el sorber, ¿cierto? Eso es algo que es maluquísimo, ¿cierto? Pero digamos que yo cojo una reunión donde hay varias personas y estamos todos tomando un jugo, lo que sea, y llego yo y empiezo, se escucha feísimo, ¿sí o no? Pero resulta que yo no sé que a las personas que están ahí les desagrada a alguien que sorba. O sea, eso de entrada sería mala educación, pero puede que yo esté acostumbrado que en mi casa todo el mundo sorbe y nadie lo ve mal. Entonces voy y me reúno con otras personas y no sé, a mí nunca me enseñaron que eso es parte de mala educación. Y entonces cojo y empiezo a sorber. Y entonces, claro, a las demás personas pues les va a parecer malo. Pero ¿qué pasa? Uy, yo no sabía que eso le molestaba a los demás. Ahí hay un pecado entonces de ignorancia. Ojo, estoy poniendo el sorber como para que se puedan ver los niveles, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos con la ignorancia, ¿ya? Ahora, resulta que yo ya sé que a los que están ahí les molesta eso, pero resulta que yo estoy tan acostumbrado, porque en mi casa todo el mundo lo hace, me acostumbré a que siempre lo hacía, y bueno, al principio empiezo entonces a tomar normalito, pero resulta que después de un ratico se me pasa, se me olvidó y otra vez volví a sorber. Yo ya lo sé, yo ya sé que a ellos les molesta, pero resulta que volví y lo hice. Volví y lo hice porque se me pasó, porque estaba acostumbrado a eso, que es malo, pero tengo que ir mejorando poco a poco e irme acostumbrando a lo contrario, a no hacerlo. Ese es el de debilidad. Debilidad, ¿sí o no? Ahora, frivolidad. Frivolidad. Yo sé que a los demás les molesta, pero a mí no me importa. De malas. Pues, a ver, ¿a ustedes no les gusta? Yo no puedo hacer nada ahí. A mí sí me gusta. Entonces, sorry. ¿Cierto? Sorry. Ese es el pecado de frivolidad. No me importan los demás. Y simplemente yo lo hago porque a mí me gusta, yo me siento bien. De malas los demás. ¿Ya? Pecado de frivolidad. Y está el otro que es el de maldad. No le gusta, venga, le sorbo al lado. Me le hago a la orejita y vea. No le gusta, vea, con más ganas se le hago, ¿cierto? Entonces, maldad. Ya lo haces por maldad, porque sabe que al otro le gusta y entonces lo voy a hacer única y exclusivamente para molestar al otro. ¿Ya? Porque sé que no le gusta y entonces, venga, lo hago. Y me divierto en ese placer de la maldad, de hacerlo, porque no les gusta, entonces, venga, lo hago. Entonces, esos son los cuatro niveles ahí, mis hermanos. Ignorancia, por debilidad, por frivolidad y por maldad. ¿Ya? Entonces el pecado, ya como para que vamos cerrando poco a poco, trae cuatro rupturas. Hay cuatro rupturas que nosotros tenemos con el pecado. El primer pecado trajo grandes y graves consecuencias para la humanidad, que no se quedaron en el pasado, sino que día a día se siguen repitiendo.
Y estas 4 rupturas que se dieron en el pecado de Adán y Eva se siguen repitiendo en cada pecado que nosotros cometemos. 4 rupturas. Primera, con Dios. Antes del pecado original, Adán y Eva se paseaban con Dios por el Edén, gozaban de su amor y de su presencia. Lo experimentaban como un padre amoroso y bondadoso, en quien se sentían confiados. Pero una vez que pecaron, eso cambió. Dice Génesis 3 del 8 al 10 que una vez Adán y Eva sintieron los pasos de Yahvé, se ocultaron a su vista porque sintieron miedo. Sintieron miedo. Así es como el pecado nos desfigura el rostro de Dios y a nosotros nos hace verlo como un legislador o como un opresor y no como el Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Y termina así por alejarnos totalmente de Él. Eso es más o menos, mis hermanos, como que el que tenga, por ejemplo, hijos chiquitos me entenderá también. Y el que no, pues obviamente creo que puede ser un ejemplo muy ilustrador para esto. Si usted ve a su hijo de 2 años jugando con un cuchillo, ¿ya? Ya dejó el cuchillo en la cocina y resulta que se descuidó un momentico y el hijo lo cogió. Y el hijo está jugando con el cuchillo, el más filoso, y está jugando con él, su hijo de 2 años. ¿Usted qué hace? Ay, tan lindo el niño, ay no, yo no se lo puedo quitar, pues ¿cómo le ocurre? Yo sería un opresor, ¿ya? ¿Qué legislador yo sería si no permito que mi hijo en libertad juegue con el cuchillo? Si está feliz, véalo, véalo, está feliz de la vida, está dichoso el niño jugando con el cuchillo. No, le quito el cuchillo. Y puede que ese niño de 2 años no me va a entender el por qué se lo estoy quitando. Puede que sí, o puede que no. Más seguramente no me va a entender si yo le explico que eso lo que le hace es daño. Pues si el cuchillo no le ha hecho daño todavía, pues él no me va a entender que ese cuchillo hace daño, ¿ya? En ese momento. Pero se lo arrebato, se lo quito de una antes de que se haga daño. ¿Y qué pasa? Que el niño seguramente se va a poner a llorar porque le quitaste eso con lo que se estaba divirtiendo, eso que lo estaba haciendo feliz en ese momento. ¿Será que entonces el quitarle eso nos hace unos opresores, unos malvados? ¿Ya? No, es por su bien. Pues mis hermanos, nosotros, para Dios, somos esos niños chiquitos que muchas veces no entendemos y le decimos, pero ¿por qué esto es un pecado? Muchas veces podemos no entenderlo. Cuando lo entendemos, gloria a Dios que entendemos esto es un pecado y sé por qué no lo hago. Pero a veces hay cosas que no entendemos el por qué son pecado, pero son pecado. Entonces hay que, obviamente, ser obedientes porque tenemos una mente racional, ¿ya? Para poder hacer caso. Lo que pasa es que muchas veces preferimos no hacer caso y preferimos seguir jugando con el cuchillo a ver cuándo nos cortamos. ¿Sí o no? Entonces, primera ruptura con Dios. Segunda ruptura con el prójimo. Antes del pecado, fíjense muchachos, cómo fue peligroso todo lo que pasó con la caída de nuestros primeros padres. Entonces, antes del pecado, Adán, al contemplar a Eva, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? Uy, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Dónde dice eso? Génesis 2:23. Es decir, la sentía como suya, como un regalo de Dios, alguien semejante a él. Pero ¿qué pasó después de la caída? Como decía ya Adán, ya no se refiere a ella con la misma familiaridad. ¿Qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ya hice que echarle la culpa a la que supuestamente era carne, mi carne, ¿cierto? No aceptamos las equivocaciones que cometemos nosotros mismos y siempre nos vamos a buscar siempre culpables. Entonces rompemos con el prójimo, ¿ya? Entonces, ahora la causa, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Las relaciones siempre están marcadas por el deseo y el dominio. ¿Sí o no? Eso también lo podemos ver, mis hermanos, en el Catecismo numeral 400. Catecismo numeral 400. Entonces, segunda ruptura,
con el prójimo. Tercera ruptura, con la naturaleza. Dios concedió al hombre el jardín del Edén, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que habitase en él, y le dio gobierno sobre todos los animales y las plantas, para que las cuidara y se beneficiara de sus frutos. Después del pecado, la creación se vuelve adversa al hombre. Dijo Dios, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo. Génesis 3, 17 al 18. Entonces, mis hermanos, el hombre se ve amenazado por la naturaleza que antes dominaba. Sequías, infertilidad, desastres naturales, plagas, fieras, etc. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre ahora extraña y hostil. Esto, como les decía, vamos a poderlo ver con mejor claridad en el Catecismo 400. Cuarta ruptura, consigo mismo, con nosotros mismos. El hombre, a partir del pecado, pierde el pleno dominio de sí mismo. ¿Ya? Pleno dominio de sí mismo, lo perdimos. Ahora, ¿qué es lo que experimentamos? Rebelión de nuestros instintos y pasiones. ¿Qué es lo que quieren hacer nuestros instintos y nuestras pasiones? Esclavizarnos y someternos. Entonces, experimentamos una profunda inclinación a hacer el mal y una gran aversión al bien. Muchas veces, lo que queremos no corresponde con lo que hacemos. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, decía San Pablo en Romanos 7:19. Entonces, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. ¿Listo, mis hermanos? Esas son las 4 rupturas. Ahora, hablando de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Entonces, María Santísima, nuestra Madre, es la llena de gracia. Donde ella llega, el pecado sale huyendo. Por eso, al consagrarnos a la Santísima Virgen María, al consagrarnos a Jesús por medio de nuestra Santísima Virgen María, el pecado debe salir de nuestras vidas definitivamente, para que solo habite en nosotros la gracia de Dios. Nuestra buena madre será nuestra mejor ayuda en la lucha contra el peor enemigo de nuestra alma, el pecado. Bien, mis hermanos, para finalizar, simplemente les quiero recordar algo así cortico sobre el tema de los mandamientos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la práctica de esta semana. Entonces, mis hermanos, los mandamientos. Como dice Mateo 19 del 16 al 17. Maestro, le preguntaba el joven del Evangelio a Cristo, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los mandamientos, mis hermanos, no fueron un invento de Dios para coartar la libertad del hombre, ni para impedirnos el disfrute de la vida, como muchos hoy lo piensan. Por el contrario, son un camino de verdadera libertad interior y de realización y felicidad. Son las instrucciones que llevan al hombre a cumplir el fin para el que fue creado, ¿ya? Todo padre quiere lo mejor para sus hijos, como lo explicamos ahorita con el ejemplo del bebé y el cuchillo, ¿cierto? Y por eso cada padre le aconseja y les advierte de los peligros que deben evitar. Eso mismo ha hecho Dios con sus hijos. Nos ha señalado el camino de la felicidad y nos ha advertido de los peligros que pueden destruirnos. Y esto lo ha hecho a través de ¿qué? De su amada, de su amada iglesia.
¿Sí o no? Entonces, los mandamientos, mis hermanos, son un sí a un Dios que da sentido en los primeros mandamientos. ¿Ya? ¿Qué tal, mis hermanos, una ciudad donde no existiesen normas de tránsito? Seguramente abundarían ¿qué? Choques, heridos, muertos, reinaría un caos total. ¿O qué tal un país sin constitución política, donde todo ciudadano en nombre de la libertad hiciese lo que se le antoja? Insostenible. Sería una cueva de ladrones, homicidas, donde reinaría el robo, el homicidio, la explotación, la esclavitud, la tiranía. ¿Sí o no? La norma no está hecha para reprimir, sino para ordenar y proteger aquello que sí es valioso. Asimismo, entonces, los mandamientos están hechos para proteger al hombre. Entonces, mis hermanos, el remedio contra el pecado, confesión sacramental. Confesión sacramental. Jesús le dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20 del 21 al 23. Como vemos, es voluntad de Dios que nos confesemos con un sacerdote. Porque al ser humano frágil, que sí comprende nuestra fragilidad, le va a ser mucho más fácil entender que somos débiles y pecadores. Ahora, si nos tuviéramos que confesar, por ejemplo, con San Miguel, hombre, nos parten dos con su espada. San Miguel no entiende por qué es que nosotros terminamos pecando, ¿sí o no? Entonces es mucho más fácil para un ser humano débil como nosotros entender nuestra fragilidad. Entonces, porque no absuelve en su propio nombre, sino en el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el sacerdote no dice, yo Andrés, yo el Padre tal, te perdono. No, se perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en persona, in persona Christi, como emisarios, mensajeros de Dios. ¿Listo? El mismo sacerdote también nos puede aconsejar y orientar en la lucha. Hombre, es que si la confesión fuese un invento de la iglesia, ¿qué ganaría con eso? Problemas y cargas. La confesión es gratis, ¿ya? Y para un sacerdote, ¿será que es muy bueno sentarse por horas a escuchar los problemas y las miserias de los demás? No, hombre, para nada. Entonces, mis hermanos, 5 pasos para una buena confesión. 5 pasos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Consiste en recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Desde la última bien hecha. Entonces, si llevamos 10 años y una confesión bien hecha, pues el examen de conciencia abarca esos 10 años. ¿Listo? Segundo, arrepentimiento. Pedir a Dios un sincero dolor de los pecados cometidos. Pedirle a Dios que nos dé un sincero dolor por los pecados que hemos cometido. ¿Ya? Propósito de enmienda. Tercero, tomar la firme decisión de no volver a pecar. Cuarto, confesión. Consiste en decirle al sacerdote todos los pecados que hemos descubierto en el examen de conciencia. Y esta debe ser una confesión humilde, sincera y completa. ¿Listo? Y quinto paso de la confesión, satisfacción. Consiste en cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote con la intención de reparar por los pecados cometidos. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, el sacramento de la penitencia actúa de 2 maneras, dando la gracia a los que no la tienen o aumentándola a quienes ya la poseen. Entonces, en cuanto a la intensidad o grado en que se confiere la gracia, depende mucho de las disposiciones de quien está recibiéndola. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos un momento de rodillas.
ahí donde están en este momento, mis hermanos, los que quieran y puedan, pues si de pronto no puedes ponerte de rodillas, pues no lo haces, pero entonces te puedes poner de pie o sentado, si lo prefieres, pero en toda la disposición de amor. Pero quienes quieran y puedan, vamos a ponernos de rodillas y van a repetir después de mí. Señor Jesús, he pecado contra el cielo y contra ti. He despreciado tu muerte en la cruz y no me ha importado. Hoy te quiero pedir, Señor, que me regales el don del dolor de haberte ofendido, del dolor de haberte fallado. Tú siendo tan bueno, mi Dios, y a mí no importándome nada. Tú me has dado todo, Señor, y con lo único que te he respondido es con mi pecado. Perdóname, Señor. Hoy vengo ante ti a reconocer con humildad mi pecado. Hoy vengo ante ti, suplicándole a nuestra Madre Santísima la gracia del dolor de haber pecado y la gracia de nunca más volver a pecar, de nunca más volver a crucificarte, Señor, porque entiendo que cada que peco te monto en la cruz. De nuevo, te vuelvo a crucificar, Señor, porque cada que peco pareciera que te gritara, que no me importara tu amor. No quiero volver a caer, Señor. No quiero volverte a rechazar, mi amor. Tú has sido tan bueno conmigo, tan misericordioso, Señor. Dame la gracia, por favor, de no volver a pecar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, práctica de esta semana. La práctica de esta semana, mis hermanos, es muy bonita y muy sencilla y al tiempo compleja. Vamos a hacer un examen de conciencia general y una sincera confesión. ¿Listo? Al finalizar esta lección, mis hermanos, al finalizar esta charla, en la caja del chat, tanto como en la descripción y en el comentario fijado, voy a dejar el link para un video que he realizado también con el paso a paso para realizar el examen de conciencia. ¿Listo? El que quiera hacerlo de una vez, bien. No siendo más, mis hermanos, muchísimas gracias por este sí. Hoy se nos fue un poquito más larguito, pero bueno, como les dije, acá casi que 2 charlas en una. ¿Listo? Mis hermanos, Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe y como siempre les digo, en cabeza de mi gran y buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Paz y bien.